Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es hablar del último tema de esta primera unidad, que dijimos que esta primera unidad, el tema es la psicología como ciencia. Hasta ahora vimos un poquito, bueno, qué es la psicología, cuál es su objeto de estudio, cuáles son sus métodos, sus distintos niveles metodológicos. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de la unidad de la psicología, ¿sí? La semana pasada ustedes tenían que leer unos textos, ¿sí? Y la idea era, en esta clase de hoy, hablar de esos textos que ustedes tuvieron que leer. Estos textos que estamos leyendo en esta primera unidad son de un manual escrito por un filósofo y un psicólogo argentino que se llama Ignacio Ainalde, ¿sí? En esta parte que estamos leyendo, que nos habla de la unidad de la psicología, lo que nos dice el autor es que desde que la psicología se constituyó como ciencia en el siglo XIX con Wundt, fueron apareciendo distintas corrientes, distintas escuelas psicológicas con distintos modelos explicativos, distintos métodos y distintas teorías, ¿sí? Y que el hecho de que a lo largo de la historia haya habido tantas teorías distintas puede llegar a hacer que nos preguntemos si entonces que la psicología no existe como una unidad, no existe como una sola ciencia, sino que tenemos que hablar de distintas psicologías según la corriente de la cual estemos hablando. Respecto de esto, el autor nos dice que si tenemos en cuenta que el objeto de la psicología, como vimos, engloba al hombre en su unidad psicosomática, teniendo en cuenta su conducta y sus procesos mentales, si tenemos en cuenta esto, entonces tenemos que darnos cuenta que ninguna de las consideraciones parciales de las distintas teorías puede dar razón de todos los aspectos que engloban a la persona, ¿sí? Por otro lado, el autor nos dice también que cada corriente realizó un aporte valioso y que puede tomarse de cada una de ellas todo aquello que sume, que ayude a comprender mejor la realidad del ser humano, la realidad de la persona. Bien, siguiendo esto, podríamos preguntarnos por qué hay tantas teorías distintas respecto de la psicología, ¿sí? ¿Qué es lo que causa que haya teorías tan opuestas o tan contrarias? Lo que nos dice el autor es que para responder a esto tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? La primera es que en toda ciencia es necesaria una discusión, ¿sí? En la cual se busque dar respuestas a distintas teorías, a distintas cuestiones. Es decir, es necesario que se busquen distintas explicaciones respecto de un mismo tema para buscar aquella respuesta que se ajuste más a la realidad, que sea la más adecuada. Es necesario además ver si estas distintas hipótesis y estas distintas teorías son contradictorias o contrarias o complementarias, es decir, que quizás no son contradictorias, sino lo que hacen es mostrar distintos aspectos de una misma realidad. La otra razón que nos dice el autor por la cual hay oposición entre las teorías se debe a la cosmovisión filosófica que hay detrás de cada una de esas corrientes psicológicas. ¿Qué sería entonces la cosmovisión filosófica? Sería ese modo de entender la realidad, el mundo, la ciencia, la persona que está detrás de esa teoría psicológica que se está respondiendo, ¿sí? La psicología entonces brota de una ciencia que es la filosofía, ¿sí? La filosofía es una ciencia que estudia la totalidad de lo real, es decir, no es que no estudia una parte, una porción, sino que le interesa toda la realidad y que le interesa ir a las causas más profundas de la realidad, a responder a la pregunta por el qué, por la esencia, ¿sí? Por el por qué. Esta ciencia nosotros recién la vamos a ver en sexto año, ¿sí? No ahora en cuarto, pero es importante que la tengamos en cuenta porque la psicología está en permanente diálogo con la filosofía, ¿sí? De hecho, la antropología, que es una rama de la filosofía, ¿sí? Antropología viene del griego antropos, que quiere decir hombre, con lo cual la antropología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar al hombre, al ser humano, a la persona, ¿sí? Todo el tiempo nosotros lo que vamos a ver en las distintas teorías que vayamos viendo, vamos a ir viendo qué concepción filosófica se esconde detrás, es decir, qué visión antropológica, qué visión de la persona humana hay detrás de cada una de esas teorías psicológicas que vamos a ir viendo a lo largo del año. Podríamos hablar de tres visiones filosóficas, de tres posturas respecto del tema de la persona. En una primera postura podemos hablar de un personalismo o un integracionismo, ¿sí? En el cual vemos que en la persona humana hay tres dimensiones: una dimensión corporal o física, una dimensión psicológica y una dimensión espiritual, en la cual hablaríamos de la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Entonces, en esta postura, todas estas dimensiones están integradas en torno a lo espiritual, que es lo más profundo, ¿sí? En esta postura, cada una de esas dimensiones podríamos analizarlas por separado, pero no están desconectadas, sino que están naturalmente unidas, están naturalmente integradas. En una segunda postura hablamos de un dualismo, ¿sí? Dualismo viene de dos, o sea que es una postura para la cual hay dos principios, que serían el cuerpo y el alma, o la mente y el cuerpo,
que no están naturalmente unidos, sino que son independientes, que pueden interactuar, pero que no están integrados. ¿Sí? En esta postura diríamos que la mente se rige por leyes psicológicas y el cuerpo se rige por leyes físicas. Y en una tercera postura hablamos de monismo. Monismo viene de mono, que quiere decir uno, ¿sí? Entonces lo que hace el monismo es reducir a la persona humana a uno de esos dos principios, ya sea el cuerpo o sea el alma, ¿sí? Si hablamos de reducir al ser humano al cuerpo, hablaríamos de un materialismo o un somaticismo, ¿sí? Somaticismo viene de soma en griego, que es cuerpo, ¿sí? Para el materialismo, entonces, se ve solamente al ser humano como un cuerpo, ¿sí? Como algo físico, y no se reconoce en él nada que trascienda la materia. Otra forma de monismo sería el espiritualismo, ¿sí? En el cual se reduce a la persona solamente a su dimensión espiritual y se ve al cuerpo como una cárcel, como algo limitante, como lo ve al cuerpo como un limitador de las posibilidades del espíritu, ¿sí? Esta postura monista implica un dualismo, ¿sí? Porque se reduce a la persona a uno de esos dos principios, ¿sí? En el cual uno está por encima del otro. Ustedes se fijan entonces en el texto que tenían que leer, lo que nos está diciendo el autor es que él está proponiendo precisamente una visión integrada de la persona, una visión personalista, ¿sí? Que sería la primera postura que les dije recién. ¿Sí? En la página 130, al final del primer párrafo, nos dice: la unidad sustancial del hombre, en su composición de cuerpo y espíritu, requiere una visión integrada y orgánica en la que problemas diversos sean afrontados con métodos diversos, empleando hipótesis de distinta índole. Por eso, en esa misma hoja, si se fijan, ¿sí? Al final del segundo párrafo, donde nos dice que junto a descubrimientos experimentales importantes y válidos en psicología, aparecen también visiones reduccionistas del ser humano, ¿sí? Y más abajo nos dice que la psicología no puede dividir al ser humano en un cuerpo sometido a las leyes de la física, la química o la biología y en un alma que vive por su propia cuenta. Nos está hablando precisamente de esos reduccionismos, ¿sí? Que serían tanto el dualismo como el monismo, en el cual no se ve a la persona de una manera integral, sino que se la ve desintegrada, separada, ¿sí? En dos, o reduciéndola a uno de esos dos principios, ¿sí? Como en el caso del monismo, ¿sí? Para cerrar el tema, el autor nos pone un ejemplo con una comparación con un cilindro, ¿sí? Y nos dice que para entender el objeto de la psicología tendríamos que ver el objeto de la psicología de una manera tridimensional y cada abordaje, es decir, cada corriente, cada postura, como una perspectiva bidimensional. Nos pone ese dibujo, ¿sí? Que nosotros vamos a ponerlo acá, por ejemplo, con este cilindro, ¿sí? Y nos dice, si yo veo este cilindro y lo veo solamente desde acá, puedo verlo solamente como un rectángulo, ¿sí? O si lo veo solamente desde acá, puedo verlo solamente como un círculo y no estoy viendo el objeto en toda su tridimensionalidad, ¿sí? Entonces lo que nos dice es que si solamente lo vemos desde una perspectiva, estaríamos limitando nuestra visión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo miro solamente esto desde acá y digo, es un rectángulo, miro solamente desde acá y digo, es un círculo solamente, no estoy captando toda la tridimensionalidad, y eso hace que parezca que sean visiones contradictorias, ¿sí? Pero en realidad no son contradictorias, sino complementarias. Nos están mostrando distintos aspectos, ¿sí? De una misma realidad, ¿sí? Pero es necesario que tengamos en cuenta todas esas dimensiones para no quedarnos con visiones recortadas de la realidad, ¿sí? Por eso, finalmente, el autor nos dice ahí al final de la página 131 que en consecuencia cada una de las perspectivas psicológicas alcanza un aspecto del hombre y puede ser compatible con las otras, pero ninguna de ellas puede pretender agotar la realidad del ser humano, ¿sí? Bueno, espero que el video haya ayudado a entender un poquito mejor el texto, ¿sí? Y nos encontramos ahora a través de la plataforma de Edmodo para conversar acerca de todo esto.